Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a De Profundis y las Musas, el podcast donde con música analizamos fenómenos sociales desde las profundidades. Yo soy Nayeli García, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y poder compartir en esta primera entrega, que para nuestro debut como podcast vamos a hablar del clasismo que hay detrás de la jerarquización de la música, específicamente en México, pero sí vamos a hablar de la música como arte y bueno, de algunos géneros, y va a haber una reflexión en torno a esto del clasismo y la jerarquización. Entonces, acompáñenme el día de hoy en No eres distinguido, eres clasista. Para comenzar vamos a hablar un poquito de por qué nos interesaba tocar este tema y cómo yo personalmente fui ligando el clasismo con ciertos gustos o con las artes. Entonces, la verdad es que la idea original no es mía, por supuesto, sino de un sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu, que pues es un sociólogo de la época contemporánea y él ya había analizado el gusto y las artes, o más bien la categorización de las artes en torno a las clases sociales. En su obra La Distinción, es una obra de 1979 me parece, sí. En esa obra él hace un análisis mucho más profundo y muy extenso, muy claro también sobre los gustos y las artes. Pero bueno, si ustedes leen esa obra como bibliografía, si les interesa saber mucho más de esto, pues ahí está esa obra. Van a encontrarse también con el concepto de hábitus, que es muy importante y que vamos a explicar brevemente ahorita. ¿Qué es el hábitus? Pues el hábitus básicamente es el conjunto de prácticas y gustos que las personas van generando a lo largo de toda su vida, y está relacionado con las condiciones de vida de determinados grupos sociales a los que pertenecemos. Básicamente son las formas en que nos comportamos y pensamos y que vamos aprendiendo a hacer nuestras a lo largo de nuestra vida, y están determinadas por la clase social a la que pertenecemos. ¿Qué tiene que ver esto con la música? Bueno, pues todo. Primero, porque como bien sabemos, la música al final es una expresión de las experiencias humanas y no puede haber un análisis musical o incluso una creación sin un contexto. Y este contexto, a final de cuentas, pues está, ya sea el del creador o de la persona que consuma la música, está determinado por sus hábitos y por su contexto social, su clase. Pero más allá de eso, también Bourdieu decía que las cosas que consumimos, los hobbies que disfrutamos, el arte que nos gusta, incluso la forma en que nos vestimos o caminamos, todo eso está determinado por el hábitus. Y decía también que todos los niveles de interacción humana, que la forma en la que nos manejamos en nuestra día a día, esas partes, pequeñas piezas de nosotros que podrían parecer cosas solo de la personalidad, en realidad están ligados con la clase social y muchas veces son resultados de cómo nosotros nos movemos por el mundo con los recursos que nos da nuestra clase. Entonces, claro, Bourdieu hacía una especificación de que la construcción del hábitus no se basa completamente en el individuo, ni tampoco la base en sí no es la clase, sino como les decía, cómo interactuamos, cómo el individuo y la percepción de sí misma interactúa con las estructuras e instituciones que nos rodean y que vamos conociendo a través de nuestra clase social. Ok, un ejemplo muy básico con la música. Por ejemplo, podemos tener a dos individuos que también los dos son de clase media, los dos son hombres, los dos van a las mismas escuelas y tienen familias parecidas, ¿no? Pero tal vez a la mamá de uno le gusta el rock en inglés y al papá del otro le gusta el pop en español. Entonces, esa pequeña característica, que puede parecer muy burda, pero bueno, eso forma parte de la forma en que él va conociendo el mundo y en la forma en la que los sujetos van interactuando con las instituciones a su alrededor.
Entonces eso forma parte de su hábitus de grupo. Y con todo esto, ¿para qué nos sirve conocer todo esto? Bueno, pues podemos, si vamos asumiendo estas cosas como una realidad, podemos afirmar que en efecto hay música que a lo mejor predomina o se escucha más en ciertas clases sociales. A lo mejor hay un tipo de música que la clase alta en México disfruta más o incluso no que disfruta, sino que tiene acceso a ella y pues por ende puede conocerla y ir aceptándola como parte suya o disfrutarla también. Y de la misma forma hay música que a lo mejor las clases obreras también disfrutan más o con la que se divierten más o con la que se sienten más identificadas. Eso pues yo creo que es algo que difícilmente se podría negar. Pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que México es un país extremadamente clasista. Realmente no tendría que haber ninguna problemática en admitir o en aceptar que pues a veces los gustos que tenemos están muy influenciados por el lugar de donde provenimos. Realmente eso no tendría que ser cuestión de burla o de agresión o de cuestionamientos, o de señalamientos que a veces rozan lo ridículo. En realidad tendrían que ser solo gustos, ¿no? Pero en México muchas veces no es así. Creo que el clasismo en general es un problema de todo el mundo, pero vamos a centrarnos únicamente en México porque creo que sus casos y su forma de violentar a las clases vulnerables son muy particulares. Creo que tal vez, no sé si sea algo que viene desde la conquista o qué, pero en México el racismo y el clasismo, que están muy de la mano, se expresa y se vive de una forma muy particular y es casi no se nota. Parece que casi no se nota, pero realmente está latente ahí en todas las partes de nuestra vida. Entonces, la primera reflexión en torno a esto es que, claro, no tiene nada de malo pensar que hay música que solo disfruta cierta clase social, pero en un país que con discursos muy hostiles para las clases más vulnerables, estas aceptaciones o estas categorizaciones de la música, como de, no sé, música del pueblo, música de lo popular, música del vulgo, todos estos términos o estos señalamientos a ciertos géneros hacen que los discursos violentos en contra de las clases vulnerables se acentúen todavía más o a veces hasta los refuerzan. Entonces esa es la parte problemática de ir categorizando la música. Saben que en un país donde de por sí no se toma en cuenta a los pobres o a las clases medias o a las clases, digamos, más vulnerables, las clases que no son la élite, si de por sí no se las toma en cuenta y las instituciones y las estructuras no están hechas para apoyar a estas clases, ir jerarquizando los gustos solo acentúa mucho más el rezago y y la discriminación, así. Y entonces, esa es la primera reflexión en torno a esto. Y la segunda es por qué en un país como México tendría que haber una distinción entre la música, digamos, válida y la música del vulgo, porque hay géneros que son más aceptados o mejor vistos que otros. Porque, por ejemplo, cuando Rosalía trajo a Silvio Rodríguez, ¿por qué, por ejemplo, cuando Sheinbaum trajo a Silvio Rodríguez, los comentarios en torno a la presentación no eran tan violentos? Y cuando trajo, por ejemplo, a Grupo Firme, sí hubo gente que estaba comentando así como de música para gente que no terminó la primaria o cosas como esas. Porque existe esta tendencia de las personas a discriminar a los otros con cosas tan básicas como el gusto. Pues Bourdieu dice que
todo esto se puede englobar en la distinción, en el sentido de ser distinguido. Y bueno, que la distinción es un término muy ambiguo porque de hecho gran parte de las cosas con las que se ejerce el clasismo son ambiguas. ¿Qué es la distinción? ¿Qué es el distinguido? ¿Qué es tener buen gusto? Pues eso es subjetivo y varía, entonces es algo ambiguo. Pero bueno, Bourdieu habla de la distinción como una búsqueda para ser, una búsqueda de ser o estar cerca de la clase dominante, y introduce el término de cultura legítima, que vamos a ver más en un episodio, en otro episodio, pero aquí vamos a decir que bueno, la cultura legítima es básicamente todas las cosas que la clase dominante acepta como suyas, todas las expresiones artísticas que disfrutan y aceptan la clase dominante, las élites. Ok, bueno, entonces Bourdieu habla de que la distinción y el buscar constantemente ser percibido como una persona distinguida no es otra cosa más que buscar imitar a la clase dominante. Puede ser en comportamientos, en forma de pensar, en ideologías, pero también él lo dice en el gusto, en algo tan básico como el gusto. ¿Por qué? Porque Bourdieu dice que a final de cuentas puedes saber a qué clase social pertenece una persona si tú ves cómo come, cómo habla, incluso cómo viste, y si conoces parte de sus gustos. Entonces la gente es consciente de esto y busca imitar a la clase dominante, busca hacer suya las artes o la música que asocian con la clase dominante. No siempre tiene que ser justamente las cosas que de verdad le agradan a la élite, sino que es más lo que las personas que no forman parte de ella piensan que las élites disfrutan. Esto es aspiracional la mayor parte del tiempo, porque pues realmente Bourdieu hablaba de la pequeña burguesía, que era la clase, que creo que aquí en México sería la clase media, que era básicamente la clase más propensa a aceptar los discursos de la clase de la élite, y eran los más propensos a tratar de imitarla. Así que Bourdieu decía que generaban productos que asemejaban a la cultura legítima, pero eran más amigables con su propia realidad. Y bueno, él llamaba que eran productos más baratos. Yo creo que es un poco violento decirlos así, pero bueno, yo creo que nada más generan productos como más amigables consigo mismo y con las cosas que les gustan y más accesibles para ellos. Por ejemplo, el jazz es un género musical que se toma como de cultura, como de gente culta, ¿no? Porque se asocia mucho a las clases dominantes, aunque su origen no fue así, pero bueno, luego hablaremos de eso. Entonces, no sé, a lo mejor algunas personas de la clase media que aspiran a comportarse como las élites dicen escuchar jazz o disfrutan del jazz en lugar de la ópera, que a lo mejor la ópera es algo que sí es más propio de la clase dominante. Se entiende esa distinción como de no se trata de serlo, sino de actuar como si lo fueras y de replicar las cosas que las personas que no pertenecen a la élite asocian con ese grupo social privilegiado. Y para ir cerrando, también yo creo que en México hay dos formas de ver la cultura legítima, porque es muy curioso. Bourdieu hablaba de la sociedad francesa y él distinguía una sola, ¿no? Como la música clásica y la ópera. Pero en México yo creo que hay dos formas distintas de verla. La primera es seguir esa línea de, claro, las artes europeas, la ópera, la música clásica, las cosas la música o las artes que vienen de otros países, específicamente de Europa o Norteamérica, Estados Unidos. Pero también creo que parte de la cultura legítima de México es, por ejemplo, los mariachis, porque yo creo que ningún mexicano se atrevería a decir que los mariachis son cosa de nacos, porque al final pues es parte de nuestra identidad cultural. La verdad, en el extranjero creo que la mayor parte de México musicalmente nos asocia con los mariachis. Y bueno, pero
esa sería como la cultura legítima, ¿no? Los mariachis o la música tradicional de los estados. Y la contraposición que yo hago para distinguir cómo si esa clase de expresión artística es más validada que otra es que no se le da la misma importancia ni tiene el mismo nivel de aceptación la música regional en comparación con el mariachi. Ese es un ejemplo perfecto para identificar el término de cultura legítima en nuestro entorno. Los mariachis son cultura legítima y el regional mexicano es cultura del vulgo, cultura popular. Y bueno, ya ustedes sabrán, seguramente han escuchado constantes ataques a esta cultura popular, al regional mexicano. Pero eso será tema para otro episodio. Me dio mucho gusto hablar con ustedes. Espero que estén aquí en el próximo episodio de Profundis y las Musas. Cuídense mucho. Nos vemos.